Tardes, tal vez noches. Mi nombre es María Erika Silva Becerra, soy psicóloga clínica, soy tanatóloga y pedagoga, tengo especialidad en adicciones, tengo también una especial en terapia infantil, eh, también trabajo con la medicina alternativa como la medicina tradicional china, también pues trabajo cuerpo con emociones, en este caso con masajes. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Vamos a trabajar con el tema de la culpa. Pues primero, antes que nada, la culpa es una emoción educada. ¿Cómo funciona? Esta está enmarcada desde la infancia, cuando nos enmarcan los adolescentes, adultos, familia, contexto, la sociedad, la escuela, todos nuestros deberías o los roles que tendríamos que ejercer. Todos los seres humanos pues tenemos ciertas responsabilidades que en determinado momento se convierten en exigencia. Por eso es una educación, la culpa es una emoción educada que ante la exigencia de cubrir estos roles, pues bueno, se tiene que cumplir y cubrir. Y pues muchas veces no funciona así porque no hay quien en el planeta Tierra cumpla al 100% todas las exigencias y expectativas que otros seres humanos requieren. Entonces, ese es un problema muy, muy grave porque finalmente esos roles que yo les decía que se tienen que cumplir y cubrir, ujú, muchas de las veces no se alcanzan a cubrir. Se tiene una idea de cómo debe de ser mamá. Entonces, a mamá le marcamos la responsabilidad de ser protectora, ser amorosa, ser atenta, cariñosa, cuidadora, administradora, educadora, porque es a ella a quien se le da la responsabilidad de educar a los hijos. Posteriormente al papá, pues bueno, al papá se le da el rol de ser el proveedor, el protector, el custodio, incluso hasta quienes se atreven a decir que es el jefe del hogar o de la casa. Y también se le exige hasta cierto punto, pues amor, cuidado y protección y atención. Entonces, como les decía, en la realidad esto no se da y no funciona. Ajá, no hay mamá y no hay papá que cubran exactamente al 100% todos estos roles. ¿Por qué? Pues porque en la realidad, pues los papás tienen una educación que muchas veces es dispersa o a veces es corta, a veces hay mucha ignorancia y luego la conjuntamos con las enfermedades emocionales como a lo mejor neurosis, amargura, depresión, adicciones, alcoholismo, drogas o yo qué sé. Y pues obviamente no podemos tener unos papás al 100% entregados ni emocionalmente ni conductualmente. Y pues desde ahí viene el generar la exigencia. Ajá, de tú deberías de ser una buena mamá, tú deberías de darme el amor que yo necesito o tú deberías de estar aquí cada vez que yo te requiero. Y pues como les decía, obviamente esto no funciona así y la exigencia a veces es demasiada. Ajá, y pues digámoslo así, las promesas a veces no cumplidas pues generan muchísimo daño. Y lo mismo si nos vamos a poner los roles a los hijos también, ¿no? Por ejemplo, a los hijos se les exige obediencia, amabilidad, se les exige que estén atentos, que pongan atención, que sean aplicados, que sean responsables, que cumplan. Y pues obviamente esto contrastado con la realidad tampoco funciona. Tampoco hay hijos al 100% que cubran todos estos roles. Ni son cuidadosos, ni son amorosos, ni son atentos, ni son acomedidos, ni son aplicados al 100%, ni son responsables y a veces pues tampoco ni hay hijos tolerantes. Entonces así sucesivamente vamos contrastando la idea de fantasía con la realidad que se va teniendo. Y obviamente ante esta emoción pues hay eh, pues mucho sufrimiento porque como no se da lo que se espera, como no se da la exigencia, pues obviamente viene esa culpa, esa idea donde tú crees que eres culpable al 100% de todo lo que no has dado, ajá, e incluso también hasta lo que no, los otros no te han podido dar. Porque el ser humano exige al otro lo que tendría que dar y el otro pues a veces no sabe o no puede, ujú, o por ignorancia ni siquiera sabe de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la exigencia? Entonces, quien exige pues obviamente va a sufrir todo el tiempo.
y va a tener una excesiva neurosis, va a estar enojado todo el tiempo porque ese otro no cumple la expectativa, no cumple la idealización que en determinado momento estaba fija. Ujú. Y así sucesivamente podemos irnos de rol en rol, por ejemplo, ese es el rol de los padres, el rol de los hijos, podemos poner un rol de pareja general, ¿no? Que es lo mismo, comprensiva, amorosa, proveedora, atenta, cuidadora, que sea una amistad, que sea un compinche, que sea fiel, ajá, la idealización generalizada siempre, que se estén juntos para siempre, que sean felices para siempre. Ujú. Y a veces hasta incluso a los demás se les hace la exigencia de esta promesa. Y prométeme que siempre vas a estar a mi lado. Y prométeme que siempre me vas a querer. Y prométeme que, ajá, y la exigencia de la promesa y la promesa y la promesa. Fíjense que algunos ayeres cuando yo estaba con mis maestros en la universidad, nos dieron a leer ciertas lecturas en donde en cierta lectura pues nos hablaban de las promesas, que nosotros los seres humanos no podemos prometer, porque no sabemos si lo vamos a cumplir. Incluso, ya sea que tengas la disposición o no, ujú, puede que las circunstancias cambien, incluso tu salud física, mental, emocional, incluso hasta la muerte. Fíjense, yo recuerdo que hace algunos ayeres mi abuelo materno me dijo, yo siempre voy a estar contigo, pero no me dijo cuánto tiempo, ni cómo, ni en dónde. Y cuando él muere, pues a mí me costó mucho trabajo, em, digámoslo así, aceptar la separación. Ajá, y yo misma me preguntaba, bueno, ¿por qué si yo ya sé que él iba a morir? ¿Por qué si yo sé que ya estaba enfermo? ¿Por qué la resistencia a ese cambio y al dolor? Ya revisando parte de mi historial, pues obviamente apareció esa información en donde él me prometió estar conmigo para siempre. Y esa promesa, pues obviamente a lo mejor era la intención del momento, pero ese para siempre no existe, no existe. O su para siempre mientras él estuviera vivo. Yo el día de hoy cuando prometo, pues lo hago en la medida de lo posible. Ajá, y cuando alguien me dice, vas a estar conmigo para siempre, es mientras viva y mientras quiera y pueda, porque tampoco puedo decir algo que no voy a cumplir. Pero también por educación se nos exige esas promesas. Por eso es muy importante que tengamos en consciente o inconsciencia qué tipo de promesas realizamos, cómo las realizamos o en determinado momento cuándo se hicieron y por qué se hicieron. Por ejemplo, una promesa es cuando los que tienen religión católica, ¿no? Que se casan por la iglesia y prometen en esos momentos, ujú, que van a estar juntos para siempre, que van a dar lo mejor de sí, todo lo que necesiten, incluso hasta dicen, te voy a dar todo lo que tú necesites. Pero ya contrastado con la realidad, pues a veces ni se puede, ni se tiene y ni se quiere. O en ese momento de hacer la promesa, pues bueno, solamente fue mientras la necesidad era momentánea, porque claro que se tienen las buenas intenciones cuando se hace la promesa, pero a veces las capacidades físicas, mentales y espirituales no te lo van a permitir. Y eso es parte de la revisión de tu historia personal de manera individual. Porque obviamente hay una educación, hay costumbres, hay ideas, hay ideologías, hay costumbres, hay tradiciones, ujú, patrones de conducta que muchas de las veces tienen una fuerza gigantesca a tus buenas intenciones. No sé, a lo mejor hablamos de hijos de padres divorciados, pues traen todo el rol y el patrón de cómo generar los divorcios, independientemente que logren trascenderlos y se lleguen a quedar con la pareja. A eso yo me refiero. Por eso siempre les comento, es importante esa autobiografía y la revisión de su historia personal y que tengan una dirección en base a esto, porque a veces estamos cargando con muchas cosas que no sabemos y ahí entra la culpa. Ujú. El sentirte culpable por lo que no has podido cumplir, por lo que no has podido lograr, de acuerdo a las exigencias. Ujú. Entonces, estos roles pues derivan en todo, les decía mamá, papá, hijos, pareja, incluso como alumno. Tus profesores pues también en su momento hubo exigencias y te pidieron que cumplieras, que cubrieras, que trajeras, que estuvieras, que pusieras toda tu atención, que te concentraras. Ujú. A lo mejor si tú fuiste un buen alumno, pues bueno, hubo reconocimientos, diplomas, yo qué sé. Pero si no los hubo, entonces el reproche, la queja, ajá, los regaños, ujú, las sanciones, los castigos también existieron. Y siempre bajo la idea de es que tú no eres, o tú hubieras, o tú tendrías, o de plano el tú deberías. Ajá, lo mismo si eres un empleado, ¿no? Igual.
A mí me llama mucho la atención cuando yo llego a ir al súper y en cierto lugar enmarcan la foto de el empleado del mes, ¿no? Y así tal cual dicen el empleado del mes. No sé a qué se refiere exactamente, pero bueno, supongo que a lo mejor el empleado del mes fue el que más, no se metió venta, o el que más llegó puntual, o el más cumplido, yo no lo sé, pues, ¿no? Pero incluso la sociedad siempre requiere como este tipo de reconocimientos a veces, y también es lo que luego hace que tú te motives. Pero ¿qué pasa cuando tú no cubres todo eso como empleado, ¿no? Obviamente, pues no es la misma emoción que vas a sentir. Ujú. Porque les decía, todo de manera general allá afuera en el universo, ajá, pues no va a ser como nosotros queremos, ni los otros van a ser como nosotros queremos, es más, incluso ni uno mismo es como uno quiere. Ajá, a lo mejor yo de manera individual puedo exigir demasiado de Erika y a lo mejor Erika no del ancho y no puede cumplir todo lo requerido y yo misma voy a estar enojada y molesta conmigo, porque yo siempre he manejado lo siguiente. Yo no necesito peores enemigos, yo creo que conmigo como tal tengo, porque entonces llega la exigencia, llega el reproche, llega la crítica, llega el juzgarme, el autocriticarme, incluso el castigo, porque de la culpa partimos al castigo. Cuando no hacemos las cosas como creemos que las teníamos que hacer, buscamos en inconsciente el castigo. Ajá, aparte de someternos a ciertas situaciones, cuestiones o personas, creyendo que posteriormente con este sometimiento, a veces involuntario, pero inconsciente y se realiza en acto, vamos a obtener resultados diferentes. Y a veces esto no funciona así. Ajá, y cuando tú sientes mucha culpa y no cumples, muchas veces te buscas castigos y esos castigos son inconscientes, de los cuales tú no te das cuenta. Yo he puesto un ejemplo muy claro una vez con una paciente que llegó al consultorio y traía tremenda quemada en el brazo, una quemada gigantesca que yo creo que era como de un tercio de brazo, gigante y gruesa como de 1 centímetro de ancho. Y le pregunté, oye, ¿qué te pasó? Me dijo, me quemé y ella me dice, ¿no? Me quemé por pendeja, porque no puse atención, porque cuando estaba friendo no sé qué cosa me volteé, yo jalé el mango y me cayó el aceite. Y entonces yo le dije, a ver, cálmate y previo a eso, ¿qué estabas pensando? Me dijo, no, nada, estaba concentrada en la comida. Le dije, no, no estabas concentrada en la comida. ¿Algo te estaba preocupando o sentías culpa de algo o qué es lo que estaba pasando? Y entonces se empieza a reír y me dice, sí, estaba peleando con mi marido, llegamos a cierta discusión y yo sentí culpa y posteriormente me quemo. Y yo le decía a ella, pues hay que trabajar con esa culpa, porque si no la trabajamos, te vas a seguir generando muchas, ujú, no sé, incidencias, castigos y situaciones como esta. Y pues les decía, uno no se da cuenta, solo tienes el resultado, pero ese inconsciente está ahí muy latente y se va manifestando. Ujú. Pueden ser a veces accidentes simples, o que te golpeas o chocas o te tuerces el pie, no te fijas, ¿no? O abres la puerta de más, llegas a darte golpes, o de plano puedes hasta caerte, o incluso hasta un robo que alguien más te genere también es parte del castigo de esas deudas que a veces yo les pongo el nombre de deudas impagables, ujú, que así tú des todo lo que tengas, puede que sea, a veces les hago la referencia como en la religión, ¿no? De pensamiento, obra y omisión, vas a sentirte culpable y vas a tener culpa y vas a sentirte justo así. Ujú. Por eso es muy importante esa revisión de cómo es el resultado que has tenido. Ajá, entonces les ponía el ejemplo, ¿no? Del empleado y como ese, pues no sé, muchos otros más, como profesionales, en la cuestión académica, porque esto se da mucho. Quienes no terminaron a lo mejor, pues su carrera a nivel académico, quedó trunca, no terminaron la escuela o no terminaron, no sé, primaria, secundaria, bachillerato, una licenciatura, ujú, y así sucesivamente. Muchas cosas que se quedaron inconclusas pueden tener culpa. Cierta persona hace algún tiempo, el chofer de un Uber, platicando, me decía que pues le iba muy mal todo el tiempo y no se explicaba por qué, ¿no? Ya incluso él pensaba hasta cuestiones de brujería y cosas así. Y yo le pedí permiso para darle una explicación. Dije, ¿me da permiso de explicarle algo? Ya le dije, yo soy psicóloga y pues bueno, lo que yo sé de la culpa es esto. Y él me dijo, no, yo no tengo culpa.
Y justo él empezó a comentarme porque yo era su primera clienta del día. Le habían chocado el carro y estuvo en el taller todo el día y apenas como esa hora de las 4 o 5:30 de la tarde había salido y me había explicado que venía saliendo del taller por la situación que había vivido y que era creo que la cuarta vez que le chocaban en un mes. Y así sucesivamente contándome su historial de todo lo que le había pasado, yo le comenté, ujú, ¿qué es lo que más le pesa en la vida que no ha cumplido y que no ha hecho? Entonces él se pone a pensar y pues me dice justo que tuvo que dejar la escuela por después de la pandemia, no pudo terminar, aparte era casado y los gastos y cuestiones así. Entonces yo le dije que mientras él no resolviera lo de la escuela, él iba a seguir teniendo esa culpa. A lo mejor no me creyó, ¿no? Porque pues bueno, luego piensan que cierta información psicológica es para gente loca o gente no cuerda o cosas así. Pero finalmente yo les he explicado en muchas otras conferencias que la psicología, aparte de trabajar con emociones y conducta, también es una dirección de lo que estás haciendo el día de hoy con tu vida. ¿Y por qué se requiere dirección? Porque obviamente solos no podemos, necesitamos la guía de alguien que nos dé una dirección en base a lo que vamos requiriendo y necesitamos hacer por y para nosotros. Porque nosotros vamos a hacer de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que está aquí en nuestra mente, ¿no? ¿Y qué está en nuestra mente? Muchas veces en nuestra mente solo está la culpa, parte de otras cosas, ¿no? O dolor, enojo, resentimiento, miedo, vacío, soledad, muchos asuntos inconclusos, las ideas, ¿no? La idea de no puedo, no sé, no valgo, no merezco o no importo, o la idea de mientras los otros estén bien, yo estoy bien, y pues muchas veces así no funciona porque tienes que estar bien tú para poder estar bien con los demás y en el entorno. Ajá. Y muchas veces uno no está bien con uno mismo. Y mientras uno no tenga un trabajo personal y uno no se arregle, uno no acomode, uno no corrija, ajá, los resultados no van a ser de acuerdo a tu idea o a tu necesidad, porque esa culpa se va a seguir manifestando ahí de manera inconsciente por esta culpa. Ujú. Yo siempre he sugerido pues listas, ¿no? Listas de acuerdo a lo que tú creas que eres culpable, listas en donde tú creas que tú fuiste el responsable al 100%, no sé, generalizando desde el inicio de tu vida lo que más recuerdas, todo aquello que no hiciste, todo aquello que está inconcluso, si peleaste, con quién peleaste, cómo fue, qué pasó, si agrediste, digámoslo así como ir detallando todo lo habido y por haber con respecto a tu experiencia de vida, en donde tú sientas culpa. Porque a veces hasta porque no le saludamos a alguien en tiempo y forma nos sentimos culpables. Ajá, independientemente de cubrir roles y patrones o cuestiones así de manera general, sentimos culpa por todo. Hasta porque no lo saludé, porque no le puse una carita, o porque no le di un regalo, porque no estuve ahí cuando prometí, o porque no llegué en tiempo. Y es sentirse jodido emocionalmente y luego lo actúas. Y aquí viene la parte conductual y cuáles son tus patrones de conducta. Fíjense, de por sí, generalizando los patrones de conducta, todos en su mayoría son patrones destructivos de conducta. Ajá. Ahora, los patrones que vamos realizando y posteriormente generalizando de acuerdo a lo que aprendemos, se vuelven justo eso con mucha culpa. Entonces, imagínense cómo es que vivimos los seres humanos. Hay un autor que a mí me gusta mucho que lo maneja en su libro. El libro es Tus zonas erróneas y ahí habla de la culpabilidad. Tanto enmarca la preocupación y la culpabilidad como dos emociones que no sirven para nada. Obviamente, pues bueno, para lo único que te sirven es para cargarte de culpa, para someterte, para pagar deudas impagables, porque a veces por más que tú quieras estar bien con los demás, pues bueno, lo que no sabes es que los otros también tienen sus jodideces emocionales, sus vacíos, sus carencias. Ujú, y que no van a ser felices contigo al 100% y que tampoco tú vas a ser feliz con ellos al 100%. Pero bajo la idea de querer estar bien, te sometes y das todo más allá de ti incluso. Ajá. Hay personas que luego se dedican toda su vida a intentar hacer feliz al otro y el otro pues obviamente no lo es. Y luego, dependiendo con quién generes esa relación, hay personas que son demasiado arrogantes, demasiado exigentes, demasiado soberbias, ¿no? Y generamos muchos, muchos monstruos a veces. Una persona demandante, que tú le des todo en tiempo y forma y como te lo pide,
cada vez te va a exigir más porque no son personas agradecidas. Y esto luego se ve mucho con los hijos consentidos, hijos inhabilitados, que los papás se someten y yo les enmarco, tú como papá te conviertes en un esclavo emocional donde tú le das todo, lo habido y por haber, y ese hijo malagradecido, lejos de darte las gracias, apoyarte y tenerte cierta compasión o estar al pendiente, solo es arrogante y te exige demasiado. Y los papás sienten culpa porque no le dan el ancho al hijito. Entonces, fíjense cómo es que esta educación tan culpígena muchas de las veces nos enrola a muchas jodideces todo el tiempo. Y este autor que yo les decía en este libro de Tus zonas erróneas, pues justo dice eso, que la culpa no nos sirve para nada y obviamente solo nos enferma. Y de nada nos sirve sentirnos culpables porque como les decía, esa labor tan extensa de querer quedar bien todo el tiempo con los otros, pues obviamente no se va a dar nunca jamás, ni en este plano terrenal ni en otros planos, no se va a dar. Por eso es muy importante siempre estar trabajando con la culpa, con lo que yo siento en base a esta. Ujú. Y cómo fueron a lo mejor mis relaciones con los demás, ajá, de exigencia, o a lo mejor de evasión, o a lo mejor, no sé, de resistencia, pues, ¿no? Porque si no revisas, pues obviamente no hay un autoconocimiento. Y si ese autoconocimiento no lo tienes, pues solamente vas a estar trabajando como autómata, ajá, como un esclavo emocional, dando todo de lo que tienes, incluso hasta lo que no tienes. Y esto es, como les decía, una deuda impagable. Es algo asfixiante, cansado, consume energía. A veces lo que llamamos también vampiros emocionales, ¿no? En psicología. Ujú. Le puedes dar a una persona que no tiene llenadero y más te sientes culpable porque a veces piensas, bueno, si ya hice esto, ya puse aquello, ya le traje, ya le di, ya le puse, ya hice y deshice y no funciona, entonces, ¿qué más me falta? Porque a veces así nos sentimos. Yo recuerdo que en mi relación con mi madre de adolescente, yo igual a través de esa exigencia, pues yo decía, bueno, si ya obedecí, ya fui al súper, ya fui al tianguis, ya le hice de comer, se la llevé al trabajo, le ayudo con su hijo, no le doy problemas, soy muy buena en la escuela, tengo incluso hasta cartas de reconocimiento, tengo beca, tengo muy buenas calificaciones. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué ella regresa enojada, reclamando y regañando si yo hice todo lo que pidió? Y yo sentía esa culpa en esa adolescencia. Ujú. Esta misma postura se repitió en determinado momento, yo como empleada, dando clases en cierto lugar, con mi jefa inmediata, que yo hacía hasta lo mejor, hasta lo habido y no habido, por cubrir un buen trabajo, y yo creía que a ella no le daba el ancho. Y eso obviamente ya es parte de mi mentalidad. Fíjense, un día ya estando en una junta de consejo técnico en la escuela, yo escuché que a mis espaldas ella dijo que yo era su mejor maestra y que yo era el plus de la escuela, con esta palabra lo dijo. Ella es el plus de la escuela. Y así tal cual lo dijo, es una de mis maestras, es la más chingona, la que más trabaja, la que más juega, la que más está al pie del cañón, la más responsable. Y yo por detrás, con la conducta que ella me daba de frente, me sentía miserable y culpable todo el tiempo. Y tuve que trabajar mucho hasta que llegué a entender que pues obviamente era parte de la repetición de los roles que yo tenía con mi mamá. Y obviamente yo esto lo iba a repetir con las mujeres que presentaran pues figura de autoridad. Pero obviamente esto que yo se los cuento, pues ya es a grandes rasgos, ya es resumido después de horas de estudio, horas de trabajo, horas de escritura, horas de sometimiento con maestros donde me dieran explicaciones, donde yo pudiera ir entendiendo mi manera de relacionarme con las personas y cómo cuando sientes que no estás dando el ancho, sientes culpa. Y eso es un ejemplo en esta área. Pero sentimos culpa los seres humanos por muchas, muchas, muchas áreas. Ujú. Y esa es una parte de lo que es la culpa. Entonces les decía, la culpa es una emoción educada que tú a través de las exigencias de otros intentas cubrir y completar. Y así creces, con culpa y sintiéndola y sometiéndote y castigándote. Y luego posteriormente viene la otra parte de sentirte culpable, como yo les explicaba, por no cubrir todo aquello en exigencia. ¿Y qué haces? Pues a grosso modo, ¿no? Someterte, dar tu dinero, tu tiempo, tu vida, como por ejemplo aquellas mujeres que se dedicaron al matrimonio y que un día el marido o no sé, esposa, les dicen adiós.
A mí me tocó un día escuchar a una paciente que así tal cual me dijo, le di mi vida, le di los mejores años de mi vida y así me pagó, yéndose con otra y dejándome. Y obviamente, pues, bueno, ella era responsable, de haberle dado todos sus años de vida. Eso lo voy a tocar ya al final de este tema. Todo lo que implica hacerse responsable. Pero cuando tú sientes esa culpa, pues la misma idea lo único que hace es que tú te tengas que someter y seguir pagando con culpa. Das dinero por culpa, das tiempo por culpa, das regalos por culpa. De hecho, hoy en día, fíjense, la educación hacia los hijos, tanto niños y adolescentes, es con culpa. Como hoy en día ambos tienen que salir a trabajar porque, pues bueno, ya muchas veces los costos son más elevados y ya no hay gasto que te alcance, tanto mamá y papá se tienen que ir a trabajar, y los papás sienten culpa por no estar y entonces consienten demasiado a los hijos. Entonces, ropa cara, juguetes caros, cuestiones de marca, ¿no? Yo recuerdo que en esos talleres les decía a veces alumnos de segundo de primaria con iPhones, un teléfono carísimo que hoy en día dices, ¿valen cuánto? 20,000 pesos. Y luego los niños sí me llegaban a decir, maestra, ¿usted cuál trae? ¿Qué es el Timis? Y yo sí de plano les decía, pues yo traigo un chicharrón en donde solo me entran los mensajes y yo pueda contestar llamada y eso es todo. Y yo me reía y hasta los niños se reían. Ay, Miss, ¿cómo cree, no? Pero es parte de, como los papás no están físicamente, entonces pues compran amor a través de las cuestiones materiales y los dineros. Y cosas pues muy carísimas y elevadas y no enseñan a los niños a tener el valor de las cosas, ni el valor del trabajo, ni el valor del dinero, ni el valor de un artículo, porque solo se vuelven en compensadores. Por esta parte de como no estoy en tiempo físicamente, a veces incluso hasta emocionalmente, pues bueno, te compenso. Y ese es otro problema bien grande también. Entonces, analizar cómo es la culpa que sientes y posteriormente cómo te sientes culpable, en qué áreas y en qué situaciones de vida. Ujú. Y otro punto importante, ¿cómo echas la culpa? Fíjense, la educación está basada en el otro. A ti te educan para quedar bien con el otro todo el tiempo. Y tú tienes que hacer lo que el otro diga. ¿Y quiénes son estos otros en primera instancia? Tu mamá y tu papá. O tus cuidadores o quienes ejercieron ese rol. Porque luego pueden decir, yo no tuve mamá, yo no tuve papá, pero sí hubo alguien que cubrió esos roles. Puede haber sido, no sé, a lo mejor el abuelo, la abuela, tíos, primos o hasta incluso los mismos hermanos mayores a veces nos cubrieron ciertos roles o incluso hasta tíos, ¿no? En mi caso algunos pues fueron mis abuelos y los tíos porque mi mamá trabajaba. Entonces es importante revisar. Pero bueno, entonces te educan para otros. ujú, Y esos otros en automático van a tener que hacerse responsables de ti también. Ajá. Y desde ahí partimos. Entonces, todo aquello habido y por haber que no te salga, siempre alguien va a tener la culpa. Y como luego dicen en burla, ¿no? Siempre tiene que haber un culpable. ¿Sí me explico? Entonces, lejos uno de hacerse responsable, es más fácil echar la culpa. De hecho, los que tienen postura de víctima todo el tiempo echan la culpa a los demás de sus situaciones. Y entonces directamente te dicen, tanto directa o indirectamente te dicen, por tu culpa no fui a la escuela, por tu culpa no tuve zapatos, por tu culpa no tuve comida, por tu culpa no soy feliz, por tu culpa soy infeliz, por tu culpa sufro, por tu culpa, y es así como les decía, de por tu culpa y por tu culpa y por tu culpa, y todo es por tu culpa. Y a veces uno engañosamente llega a creerlo. Y esto más se da cuando no tienes un trabajo personal, no estás en terapia individual, no asistes a conferencias, no estás en un taller de grupo, no estás en un programa de 12 pasos. Porque en todo este trabajo personal que podemos o que acabo de mencionar y que podemos nosotros ejercer y tomarlo como herramientas, pues obviamente empiezas a descubrirte, empiezas a conocer, empiezas a darte cuenta tanto de tu conducta, de tus posturas, de las posturas de los demás. Y si estás en ignorancia, yo luego les digo, en el limbo, ¿no? En la parte de la religión decía mi abuela, en el limbo es estar en la oscuridad, donde pues las almas penan y no tienen un rumbo. Entonces, para mí es hacer como la referencia de, estás en el limbo porque no tienes una dirección a seguir, no hay metas, no hay una finalidad. Entonces fácilmente puedes ser arrastrado. Y si alguien te echa la culpa, entonces tú la abordas y la agarras, ya valió, porque entonces le crees.
y realmente sí te sientes responsable y sí te sientes culpable, porque la parte enfermiza es justo esta, el sentirte culpable por lo que no hiciste, porque no le diste, porque no estuviste, porque no cubriste. Ujú. Incluso hay mucha manifestación, por ejemplo, de la culpa cuando yo trabajo con pacientes que acaban de perder a algún familiar por muerte, que tienen pérdida por muerte y están de duelo. De hecho, parte de, el proceso de duelo, la culpa se encuentra ahí como uno de los puntos a trabajar. Porque hay quienes sienten culpa porque se murió su familiar o porque no lo llevaron con médicos adecuados o no dieron el medicamento o hasta incluso hay quien dice, es que si le hubiera dado el vaso de agua que me pidió antes de que ella muriera, tal vez se hubiera salvado. O si lo hubiera llevado a otro lugar, o si hubiera pagado otro hospital, o si me hubiera dado cuenta, o no me di cuenta, o no sé cómo pasaron las cosas, ¿no? Y muchos libros en donde en aquellos ayeres yo leía con respecto a tanatología de ciertos temas, pues dice que esos pensamientos agresivos, nosotros somos golpeados por estos, y esos pensamientos agresivos nos llenan de culpa. Por eso yo siempre sugiero, todos los días, escriban en un diario. Ujú. Tomen un cuaderno y todos los días pónganse a escribir su diario vivir. Al final del día, cómo están, cómo se sienten, qué hicieron, qué no hicieron, cómo les fue. Y si posteriormente toman, no sé, de literaturas de 12 pasos, eh, llámese la rama que sea, ya sea doble A, Lanón, neuróticos, drogadictos, jugadores, comedores compulsivos, lo que sea de 12 pasos. Si ustedes toman reflexiones diarias, resumen y luego anotan y otra vez se vuelven a descargar, la mente la podemos aquietar. A mí me gusta sugerir mucho a Lanón porque como referencias del día son 5 libros de reflexión, entonces los podemos utilizar y ya verán que después de leer, luego yo sugiero subrayar, luego transcribir el resumen y posteriormente realizar la descarga de esas reflexiones, algo nos acomoda del día. Sean de las agrupaciones que sean, algo nos acomoda del día. Porque finalmente el programa Al-Anon, pues bueno, igual viene de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos como tal, todos. Pero Al-Anon, pues obviamente está referido a la afectación que tenemos por la conducta de otros, independientemente si sean alcohólicos, drogadictos o no. La referencia es porque estás afectado por la conducta de otras personas. Y entonces esto algo nos va a aplacar, algo nos va a hacer entender, algo nos va a reflejar. Es como a veces, como si fuera algo mágico. Pero si no aquietamos la mente, entonces la mente sigue y sigue y sigue y sigue, te sigue mandando muchas, muchas, muchas ideas, muchos pensamientos y como les decía, pensamientos agresivos. Hace algunos ayeres yo le decía a un colega, ¿no? Yo le decía, oye Vic, fíjate que a veces me llegan los pensamientos bien violentos y luego no sé qué hacer con ellos. Yo le decía a él, ¿tú qué haces con esos pensamientos? Y él así de simple me dijo, yo a cierto pensamiento le digo, gracias por participar, hoy no funcionas, hoy mando yo, hoy decido yo y hoy actúo yo. Entonces yo le dije, ok, gracias por la sugerencia, la voy a tomar en cuenta cuando me ataquen ciertos pensamientos y voy a empezar a enmarcarme yo a mí misma, ¿no? Y eso es parte de lo que tenemos que hacer cuando ya tenemos cierto trabajo con nosotros mismos en base a un desarrollo personal. Empezar a tener como ese control propio de nosotros mismos, porque luego no lo hacemos así. El ser humano muchas veces por ende quiere controlar todo a su alrededor y a todos, pero obviamente se olvida que pues él es el primero que se tiene que conocer, que se tiene que cuidar, que se tiene que controlar, por decirlo así, que se tiene que cambiar a sí mismo. Y obviamente, pues la idea no, la idea enfoca hacia el otro. Yo te exijo, tú me das, tú me tienes, tú tienes, debes y todo lo demás. Y por eso es que se sufre y echamos culpa al otro y luego también nos echamos culpa a nosotros. Y a veces sí decimos, tengo culpa o soy culpable. Muchas veces ni siquiera tuvimos que ver. Hay cierta lectura que en determinado momento leí que me llamó muchas veces la atención, muchas, muchas que decía, te sientes culpable a veces por pendejadas que ni hiciste, y otras veces tú mismo fuiste y te pusiste, fuiste cómplice de esa jodidez. Dice ahí, es como si supieras que por esa
avenida pasaran carretas con caballos, tú vas y te acuestas, ajá, con alevosía y ventaja y permites que te pise la carreta con los caballos. Yo me quedé sorprendida porque dije, sí es cierto. Muchas veces nosotros los seres humanos somos 100% responsables de lo que nos pasa en muchas áreas. Y lo más fácil es echarle la culpa al otro. Les repito, porque somos educados así, pero cuando ya empezamos a tener cierto conocimiento propio y cierta conciencia, aquí voy a meter un debería. Ya no deberíamos de echarle la culpa a otros. De hecho, el ser humano sufre por el pasado, ¿no? Por esos deberías que no se dieron o esos hubieras que no se dieron también. Es que si hubiera hecho, si hubiera estado, si le hubiera dado, y la exigencia en el hoy de deberías de tener, deberías de estar, deberías de dar. Fíjense cómo vivimos cargados de culpa. Y a veces el cansancio que tienes no es tanto por, a veces ni por el sobrepeso, ¿eh? Sientes el cansancio, ni por, no sé, a lo mejor el trabajo excesivo, o mala alimentación, o no hay vitaminas, yo qué sé, no es a veces así el cansancio excesivo. A veces el cansancio excesivo es por tanto pensamiento que traemos, dice un autor, basura en la mente. Ajá, a mí me gusta mucho este libro que se llama Pensar bien, sentirse bien de Walter Rizzo, donde explica esa parte. Cómo nosotros, cuando pensamos mal determinadas ideas, formas y cuestiones, estamos mal todo el tiempo. Porque obviamente a través del recuerdo, pues llega el momento en que sí te pones mal. Y si tú el recuerdo solo lo utilizas para ponerte mal, ya valiste porque eres cómplice de ese pasado no resuelto. Hay una diferencia. Si tú ese pasado lo utilizas para revisarlo y empezar a corregir el día de hoy, entonces, pese a que te va a traer el recuerdo, pero después va a bajar conforme vayamos trabajando en una dirección o ciertas disciplinas, esto se va a controlar, la autoagresión, el sufrimiento o la indisciplina, porque el ser humano es así. Ajá. Entonces ahora partimos del punto de hacerse responsable y lo que implica. Ujú. Lo primero que tendríamos que hacer pues es una revisión exhaustiva de todo aquello por lo cual yo siento culpa. Hacia quién, con quién, por qué y para qué, y cómo se dieron los hechos y la sucesión. Incluso yo siempre sugiero una lista de personas en base a esto, describir la relación con ellas y luego empezar a enmarcar. A mí me gusta sugerir mucho un capítulo de uno de los libros de Carlos Castaneda, donde habla del acomodador y ahí explica el por qué tendríamos que describir nuestras relaciones con cada una de las personas habidas y por haber. Y aparte con la escritura, pues bueno, recuperamos energía, lo que les decía. A veces uno está muy cansado y no sabes por qué, o puede que digas, no hice nada y me siento mal, me siento cansado. Y cuando tú vas descargando por escritura, vas recuperando energía. Y a veces eso no se hace, no se tiene en conciencia. Luego me han tocado pacientes que dicen, ay, ¿por qué y para qué la escritura? Apenas una chica me dijo, ay, ¿y qué gano con escribirlo? Ujú. Y pues a mí me dio risa y yo de plano sí le pregunté, bueno, ¿te quieres curar o no quieres curarte? Y soltó la carcajada diciéndome, pues sí quiero, pero, ¿no? Y cuando ya ponemos el pero, entonces quiere decir que no estamos pues convencidos al 100% de lo que hay que hacer para empezar a curar nuestra cuestión emocional y todo aquello que tenemos que sanar para empezar a tener un crecimiento y desarrollo personal y cierta maduración. Y esto implica el hacerse responsable y generar habilidades que requerimos, porque muchas veces en muchas áreas no estamos habilitados. Y yo les he compartido en otras ocasiones que en una de las primeras áreas en las que el ser humano no está habilitado es en la comunicación. No sabe comunicarse, no sabe decir qué siente, qué tiene, qué quiere, qué le duele, qué le gustaría. A veces dicen, es que discutir es malo y no discutas. Y muchos psicólogos de plano te lo afirman. No discutas delante de los niños porque generas un caos y se estresan y luego traumas y bla, 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 ¿no? Y decían mis maestros, los niños requieren a veces ver las discusiones de los padres porque así también aprenden que se tiene que discutir para poder llegar a acuerdos y arreglos y posteriormente dar solución a los problemas. Y muchas veces a los niños se les esconde y se les evade de la vida real, manteniéndolos en ciertas burbujas, o en vitrinas de cristal, en donde no pasa nada, todo está bien y los papás y los adultos sufren, como ya hoy, ¿no? Que le llaman a la generación de cristal porque yo digo, los tocas apenas tantito y se quiebran y no aguantan y ya no tienen nada de tolerancia a la frustración, no toleran que les digas absolutamente nada. Casi, casi hasta, decía mi abuela,
a este no le digas ni mi alma porque ya quiere su casa aparte, ¿no? Ya así el día de hoy. Ya los papás no les interesa invertir en las habilidades de los hijos y no me refiero al dinero, porque también para el entrenamiento con los hijos se requiere el tiempo y los papás ya no se quieren tampoco esforzar, porque puede que sea entendible que a veces es por el trabajo, porque o por los tiempos o porque de plano no están capacitados o no saben. Pero cuando uno realmente quiere, lo requiere, ajá, haces hasta lo imposible por tenerlo. Pero ahora sí que el no puedo es no quiero, simplemente. Ujú, o no me interesa. A veces hay quienes son papás ya grandes, tienen niños pequeños y lo que menos quieren es habilitarlos. O hay papás que lo que menos quieren es que el hijo dé problemas y por eso a veces decían mis maestros, antes la cajita mágica negra de aquí te aplasto y ponte a ver la tele. Y ahora pues ya no es tanto la cajita mágica, ya es el celular, ya son redes sociales, ¿no? Y yo les repito que si Instagram, que si TikTok, que si Facebook y que si cuántas cosas más. O los jueguitos, ¿no? Pero los papás dicen, atarántate ahí, no me estés jodiendo la existencia, pues, ¿no? Y de ahí partimos. Y luego los papás son los mismos que con cierta exigencia a los hijos, ya en determinadas edades, pues quieren, pues valga la redundancia, exigir lo que en su momento no entrenaron. Y yo esto me refiero con los adolescentes. Cuando un niño pequeño empieza la terapia y empieza a habilitarse, cuando sea un adolescente, pues va a tener una adolescencia de madurez y de responsabilidad. Pero si a este niño se le consintió, se le permitió, no se le hizo responsable y habilitarlo en muchas áreas, va a ser un adolescente inmaduro que seguramente llegue a alcoholizarse y a drogarse, incluso hasta pensar, ya sea tener ideas suicidas, ideación suicida, planificación suicida, incluso ya hasta llegar al acto suicida. Ujú, porque no tienen nada de tolerancia a la frustración, porque como todo les dieron en tiempo y forma, de acuerdo a su demanda, exigencia y arrogancia, ujú, ellos piensan que la vida es así. Y imagínense, si ese adolescente llega a crecer, a veces yo pienso, esa niña que tiene 7, 8 años, con la conducta que tiene cuando sea adolescente, yo digo, entre mi pobre niña va a sufrir y los padres también, pero obviamente eso no lo vemos. Y todo esto es lo que abarca la psicología, o sea, la psicología es una reeducación. Ujú. Darte cuenta de quién eres, qué has hecho, qué no has hecho y lo que el día de hoy te toca hacer para hacer la corrección. Ujú. Entonces, si partimos de ese primer punto, que no estamos educados para la comunicación, porque no sabemos comunicar, ujú, ni qué quiero, ni qué siento, ni qué pienso, ni qué me duele, o qué necesito, o qué me gustaría, y a veces no es tanto comunicarlo para que se hagan tus huevos al gusto, obviamente no, simplemente es como tu responsabilidad de comunicar, decía mi maestra, y ya lo que pase, que tenga que pasar, pero tú ya tuviste la responsabilidad y empezar a habilitar el comunicar. Yo luego les digo, bueno, no sabes, no puedes, empieza por carta. Ujú, hasta que en determinado momento ya baje tu emoción, ya baje tu agresión o tu resentimiento o tu odio, rencor, culpa, yo qué sé. Ujú, y ya podamos enfrentar directamente a la persona y decirlo de frente. Pero momentáneamente no, porque si yo los mando al momento a hablar con ese alguien, se lo tragan, ¿no? Y tampoco de eso se trata. Por eso es previo el trabajo emocional. Ujú. Entonces, ese es un ejemplo, ajá, en cuestión a la habilidad. Muchas veces no están habilitados en trabajos básicos y áreas de la casa. Yo lo que les comento, ¿no? Por ejemplo, las habilidades básicas para la vida es todo el entorno en casa, todo lo que tenga que ver con la manutención de una casa. Desde saber lavar, planchar, tender, doblar, recoger, hacer la comida, usar estufa, microondas, no sé, saber bañarse, yo qué sé, todo lo que tenga que ver con la casa. Y hay pues obviamente muchos niños que no fueron educados ni entrenados. Hay otros tantos que en sus momentos sí. Pero esto es más bien como en los ayeres, en las familias grandes donde había, no sé, 10, 15, 12 hijos, en donde iban habilitando a los más grandes, sí o sí, para que ayudaran. Ujú. Y luego muchos adultos, yo les he comentado muchas veces, se quejan de, me pusieron a hacer cosas que no me tocaban, porque no era mi responsabilidad cuidar hermanitos, no era mi responsabilidad lavarles, ¿no? Y yo obviamente les digo, sí era tu responsabilidad, porque si creciste en esa familia, obviamente tenías que apoyar con las labores de casa, porque te tenías que habilitar y tenías que, eh, pues finalmente, ser agradecido, ajá, colaborar y esforzarte.
Y muchos solamente lo ven como la queja de él no me tocaba y no era mi chamba y era de mi mamá y fue abusiva y no sé cuántas cosas dicen. Ajá, cuando lo único que se hizo haya sido neuróticamente o como haya sido, fue parte de generar habilidades básicas para la vida. Yo en su momento tuve un familiar muy cercano que me decía, es que me pone a cuidar a mi hermanita y es que la tengo que bañar, ponerle el pañal, darle de comer y no sé cuántas cosas. Y pues de toda la familia ya le había dicho, ay no, tu mamá es una abusiva y no sé qué y bla, bla, bla. Y cuando ella me dijo, yo le dije tan simple, felicidades hija, porque tu mamá te está habilitando, es lo único que está haciendo y concéntrate en eso. Y hasta la niña cambió la cara así como de, está loca, ¿por qué me dice eso, no? Porque finalmente es así. Nosotros tenemos que empezar a generar habilidades a través de la práctica y a través de la práctica se aprende. Y muchas veces no quieres cometer errores cuando los errores solamente son prácticas. Yo aprendí en aquellos talleres con mis maestros que para poder tener un acierto requieres de 21 errores para poder tener un acierto. Y esas 21 prácticas es lo que te hizo tener el acierto. Y pues muchas veces solo quieres tener el éxito, solo quieres tener abundancia, solo quieres tener la parte bonita, ¿no? Como la compañía, el amor, el éxito. Y no quieres tener la otra parte, ajá, como las pérdidas, la muerte, el dolor, la soledad, el fracaso. Y todo en la vida pues es parte del aprendizaje y es la práctica. Y con esta práctica, si tú ahora sí que lo pones en práctica, pues empiezas a generar habilidades y empiezas a hacerte responsable en la vida. Porque si yo preguntara en este momento, ¿ustedes cómo se hacen responsables de su vida y qué cuentas se entregarían ahorita si es que en este momento va a terminar su vida? ¿Qué se dirían a ustedes mismos? Recuerdo una práctica que nosotros nos pusieron en tanatología, mi maestra en esos ayeres nos dijo, hoy vamos a trabajar con su propia muerte. Y imagínense que viene la muerte ahorita en 5 minutos y les dice, tu tiempo se acabó, solo tienes 5 minutos. Necesito que escribas una carta despidiéndote y agradeciéndote, pero a la primera que le tienes que escribir es a ti misma. ¿Qué te dirías? Yo recuerdo que pues las caras de todos nosotros en esos talleres era así como de confusión y de, ¿en serio? ¿Realmente? O sea, ya se acabó el tiempo y es lo que menos creemos, ¿no? Que tenemos poco tiempo y que no sabemos cuándo. Y el problema de esto es que el poco tiempo o mucho tiempo que tengas, solo lo vives sufriendo, solo lo vives culpándote o culpando, ¿no? A los demás, y sintiéndote sobre responsable. Porque fíjense, las personas codependientes o las personas que son adictos a otros o las personas que están al pendiente de la conducta de los otros, ya sea lo que hacen o no hacen, sienten justo esto, esta sobreresponsabilidad y piensan que por su culpa todo lo que se ha dado como se ha dado es responsabilidad de todos. Y obviamente no es así. No funciona así, porque yo les decía, todos tienen una historia, todos tienen habilidades o inhabilidades, todos tienen carencias, vacíos, jodideces emocionales, mentales, a veces disposición o a veces no la hay. Y los otros no nos van a dar el ancho y aparte ni uno mismo da el ancho, a veces ni con uno mismo, porque a veces la exigencia es tan grande, tan gigantesca, que uno mismo ni cubre sus propias expectativas. Pero la contraria es que sí tenemos la responsabilidad de analizarnos y observarnos para empezar a hacernos responsables y generar esas habilidades y hacer todo aquello que sí necesitamos y requerimos. Y más cuando estamos hablando de una sanación emocional y mental, porque entonces yo tengo que revisar cómo pienso, por ende, cuáles son mis ideas. Posteriormente, en base a estas ideas y pensamientos, qué es lo que siento, cuáles son mis emociones y posteriormente cuáles son mis reacciones y cómo es que yo, vamos, me he comportado en la vida, tanto conmigo como con los otros. Y obviamente, cuando hablamos de un proceso de recuperación, se dice mucho la parte de que un proceso de recuperación es egoísmo puro. ¿Por qué? Porque primero te tienes que concentrar en ti para poder estar bien contigo y posteriormente esto compartirlo con los demás. Porque si tú no estás bien contigo, dicen algunos autores, ¿no? Si tienes caca en la cabeza es lo único que le vas a dar a los demás. Y uno de estos autores que hace esta referencia es Anthony de Melo. Dice que puedes estar en una mm, vitrina o tipo pecera de cristal llena de caca hasta acá
Y muchas veces tú mismo puedes decir, no hay problema, mientras no haga olas y no me pase de las narices, yo no tengo bronca. Y así vivimos los seres humanos a veces. Ujú, llenos de caca, lodo, fango, como tú quieras llamarle, basura, y muchas veces no queremos limpiar y no queremos hacernos responsables. Y lo único que hacemos es estar sufriendo, ujú, es estar peleando, es estar graves, es estar mal y no sabemos vivir. No sabemos vivir sanamente, maduramente, con responsabilidades, con creatividad. Ujú. Solamente sabemos vivir de acuerdo a la jodidez, les decía, a la neurosis, a la exigencia, a la fantasía, donde lo que vives pues muchas veces lo interpretas de acuerdo a tu forma y no es real y tienes la exigencia, ujú, y la inmadurez para vivir. Y ese es un problema muy grave. O también aquellos que creen tener depresión, que ni es depresión, solamente es falta de ponerse a trabajar, ponerse a crecer, ajá, física, mental y espiritual, académicamente, tener un desarrollo. Ujú, y revuelven mucho la información. Entonces dicen, estoy deprimido, ajá, ¿a qué te dedicas? A nada. ¿Vas a la escuela? No. ¿Tienes un trabajo? No. ¿Qué haces en casa? Nada. Solo veo la tele, me duermo tarde y me duermo todo el día. Pues obviamente, decían mis maestros, la depresión en parte también es una falta de presión. Ajá. Si tú tienes un trabajo, pues obviamente vas a tener que generar las habilidades necesarias. Si vas a la escuela, pues obviamente tienes responsabilidades de estudiar, de leer, de hacer proyectos, hacer tareas, cumplir, no sé, realizar trabajos en equipo y la mente está ocupada. Fíjense, mi abuela decía algo muy cierto en aquellos ayeres. Decía, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y esta aplica para todo, ¿eh? Para todo, para todo, para todo, para todo. Obviamente sí tenemos que tener tiempos de descanso, pero también tiempos de trabajo y tiempos de estar activos. Porque si no hay trabajo donde tú empieces a realizar actividades, ujú, más rápido te vas, más rápido te mueres, más rápido estás en depresión. Yo les decía en determinado momento a ciertos pacientes, haces como que vives, haces como que estás vivo. Yo les ponía de ejemplo esa serie de Walking Dead, ¿no? De los muertos vivientes. Les decía en esos ayeres, vives así como un muerto viviente, como un Walking Dead. Haces como que vives, pero no vives y como que estás medio muerto, pero ni te acabas de morir y ni acabas de vivir. Y es una jodidez tremenda. De recuerdo que en esos ayeres se rieron todos los que estaban ahí en un taller, ¿no? Que yo estaba dando de autoestima. No recuerdo el tema, pero yo toqué justo este punto, ajá, de hacer la conciencia de cómo vives hoy y qué haces hoy con tu vida. Ujú. Porque la culpa lo único que hace es que tú enjuicies, reproches, castigas, exijas al otro, demandes al otro, ujú, y todo es reflejado en el otro. Y nunca volteas a verte a ti, qué es lo que estás haciendo tú. Entonces, parte de la culpa también es el sometimiento y vivir en resentimiento y vivir del pasado. Y una persona resentida, pues obviamente no se concentra en el hoy, solo vive en el pasado. Ujú, y tampoco sabe vivir exactamente en el hoy para poder tener un mañana mejor. Porque si se preocupa por el futuro, entonces va a estar brincando del pasado al futuro y el hoy lo olvida. Y mucho de esto se menciona mucho en las películas de Kung Fu Panda, que creo que ya son cuatro o cinco, ni recuerdo, pero habla mucho de concentrarse en el hoy, de tener un entrenamiento, de seguir indicaciones, de buscar una dirección, de tener un guía. Parecieran caricaturas para niños, pero si ustedes las ven con profundidad con respecto a lo que yo acabo de decir, ya verán que son películas que traen demasiado mensaje, demasiado mensaje. Porque, por ejemplo, en la película de Kung Fu Panda, en la uno, ajá, el Po se va a tener que enfrentar, el panda, a un pavo real muy maloso, en donde este pavo le dice que le dejó heridas para siempre. Y pues el Po contesta, las heridas cicatrizan, las heridas sanan, pero un resentido no cicatriza las heridas, un resentido mantiene la herida latente para estarse jodiendo la existencia, tanto a él mismo como a los demás. Y en esa película, pues bueno, lo que hizo el pavo real es que la bruja, que era la cabra, le dijo que pues iba a haber un contrincante muy fuerte, blanco y negro, que pues eran los pandas, y que no lo iban a dejar reinar. Y este pavo real pues mandó matar a todos los pandas. Y pues obviamente pues este pandita se salvó y ya lo crió el ganso y ya posteriormente pues bueno, él en determinado momento tuvo que enfrentarse
pues para ser el guerrero dragón y posteriormente enfrentar a este pavo real. Pero finalmente nosotros los seres humanos, así como en la caricatura, tenemos que enfrentar muchas cuestiones en la vida, pero de acuerdo a las habilidades que tú tengas, a la madurez que tengas, es como tú las vas digamos, enfrentar, cómo vas a resolver, cómo es que vas a tener cierta interpretación y cómo las vas a llevar a cabo en tu vida. Pero entonces imagínense, si volvemos al punto de la culpa, y si tú solo eres un ser culpígeno, pues lo único que vas a hacer es sentirte de la jodida todo el tiempo por sentir culpa, y echar culpas, y es patinar en lo mismo. La misma postura de la víctima, les decía. Echar culpas al otro, quejarse del otro, buscar que otro te resuelva, patinar de la lástima a la ira. Y lo mismo también, una postura de, pues, una persona victimaria. Los victimarios igual están posteriormente buscando la justicia, agrediendo y atacando a cualquiera que los quiera lacerar. Y son personas iracundas y lo mismo, están brincando de la lástima a la ira todo el tiempo. Y una persona mientras se encuentre encasillada en estos dos puntos, pues obviamente no va a resolver, no va a crecer, se va a quedar un enano emocional y va a vivir en la misma jodidez toda la vida o el resto de vida que les quede. Y lejos de enfrentar, lejos de generar esas habilidades, muchas veces te quedas viviendo justo en la costumbre, en lo cotidiano, en lo que ya sabes. Ujú. No quieres cambiar porque genera miedo, inseguridad, incomodidad, y muchos tal cual así lo dicen, ¿no? Yo prefiero quedarme con lo que tengo y con lo que sé, al fin que ya lo conozco o la conozco o sé mis formas, y pues no hay problema, ¿no? Como les decía que dice Anthony de Melo, mientras la caca no me haga olas y no me pase la nariz, yo aguanto. Y muchos seres humanos así viven aguantando un montón de jodideces. Ujú. Tienen obviamente una capacidad de aguante y muchas veces tienen un umbral alto de dolor y posteriormente este dolor a veces lo transforman a sufrimiento, y así es como la gente vive. Yo siempre les digo, observen a la gente a su alrededor, en la calle, a los lugares donde anden, véanles la cara y en la cara se nos refleja toda nuestra vida. Algunos tienen cara de enojados, otros de tristes, otros de depresivos, otros de fastidio, otros de angustia, otros de miedo. Y obviamente, pues como la cara es el reflejo de nuestra alma, pues no podemos fingir, aunque en automático tú digas que estás bien cuando otro alguien te pregunte, ¿cómo estás? Y tú digas bien, y luego cambies la cara y sonríes así como de, no pasa nada, soy feliz. No es cierto, es una mentira, no es cierto. Y pues al único que engañas es a ti mismo. Ajá. Entonces, empezar a tener como el autoconocimiento y el cuidado de esto. Porque si no, pues van a vivir con culpa, pues hasta el último día de sus vidas. Y realmente esto es insano. No es sano vivir con culpa. Yo le decía a mi maestra, oiga, ¿qué hago con la culpa? Y ella así tal cual un día tajante me dijo, aguantártela y no pagar y no someterte y hacer lo que te toca y lo que te corresponde y sienta lo que tenga que sentir y haga lo que a usted le toca. No, pues yo ese día le dije, no, pues eso suena bien fácil, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Y ella me decía, solo haciéndolo, haz tus responsabilidades. Y cuando menos veas, pues la culpa se te va a olvidar y cuando menos veas, tampoco vas a caer. Y por ejemplo, si yo les hablo de mi ejemplo y de mi cuestión viviente, pues es que bueno, a mí me gustaba mucho quedar bien con otros. Y por ejemplo, ahorita que acabamos de vivir las fiestas decembrinas, pues yo era de compra regalos para todos, gástate hasta lo que no tengas, aunque yo no tuviera zapatos, ni tenis, ni cosas importantes, pero como a mí me gustaba mucho la aceptación de los otros y quedar bien con los otros, yo les daba todo a los otros. Y yo hasta el último, yo hasta el final por no sentir la culpa, por no sentirme mal. Yo hoy la verdad siento culpa porque ya no le doy a los otros, pero ya hoy yo soy mi prioridad y ya hoy yo me hago responsable de lo que tengo. Y ya yo hoy doy si puedo, si quiero y si tengo. Y casi, casi ya si me sobra. Porque primero tenemos que revisar nuestras prioridades, nuestras responsabilidades. Y bueno, una de nuestras responsabilidades prioritarias pues son todos y cada uno de ustedes en primera persona, en primer lugar y ya posteriormente, como les digo yo siempre, si pueden y si quieren, si les sobra,
Ajá, y antes de esto revisar si ya fueron responsables, pueden dar, compartir y tal vez puedan ayudar, porque la parte enfermiza de ayudar es querer salvar. Ujú, y cuando tú tienes culpa, muchas veces lo que quieres hacer es salvar al otro, de él mismo, cuando ni uno mismo se salva de uno mismo. Ujú, entonces, pues, a poner mucho cuidado y atención con esto, porque, pues, muchas veces vivimos pagando culpas que ni tenemos la conciencia, y así nos podemos pasar toda una vida con deudas impagables, sometidos, infelices, llenos de lástima, de conmiseración, enfurruñados, enojados, tristes, dolidos, me atrevo a decir a veces que hasta depresivos y mal, y todo por no hacerse responsables de la parte que les toca. Entonces, a revisar la culpa. Hay mucha tarea que hacer y pues bueno, los invito a que empiecen a redireccionar su vida, se hagan responsables y empiecen a trabajar, porque yo aprendí con mis maestros justo eso. El trabajo va a ser hasta el último día de mi vida, y el resultado también lo voy a tener por ende igual, pero cuando el trabajo se va dando, obviamente el resultado es diferente y muchas veces vamos a poder tener placer sano, no deformado, realizando las cosas importantes para nosotros y nuestra propia vida. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.